Buenas tardes. Tengo un reto que es, después de la remesa, se hace difícil. Entonces, con la ayuda del Señor, espero que el estudio que os explicaré no sirva para contribuir al sueño, sino todo lo contrario. Como siempre, sí, me ha enriquecido el investigar, el sumergirme en los dos temas que escogí para compartiros y, por descontado, siempre me gusta decir, porque es la verdad, que he disfrutado y también no pretendo enseñar, sino simplemente compartir lo que a mí me ha impactado y eso trasladaros a vosotros, ¿no? Entonces, vamos a... El título es bastante sugerente, ¿no? Porque dice el siervo de Dios en tiempos de apostasía. Creo que es un tema de mucha actualidad. Entonces, vamos a... Lo primero de todo es leer el texto, porque eso creo que nos ayudará a sacar las enseñanzas que podemos extraer de este texto, ¿no? Entonces es en 1 de Timoteo, el capítulo 4. Dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bien, he escogido el sacar enseñanzas de este texto en vez de pararme en el estudio detallado de cada uno de los versículos, porque creo que podíamos sacar más riqueza, ¿no? Y para ello, creo que es importante sacar el contexto, que hecho Josué esta mañana lo mencionaba, de una serie de palabras que se repiten en el capítulo que hemos leído, ¿no? Entonces, la primera palabra que creo que es relevante es entender qué significa apostasía. Y para ello creo que es importante saber el significado del original en griego, ¿no? Entonces es una palabra que es el sustantivo derivado del verbo epistemi, que se compone de dos palabras o de dos partes que separan esta palabra. Por un lado es separar de algo que era firme. Y creo que esto nos puede ayudar a entender la importancia que podemos sacar de este capítulo que acabamos de leer.
cuando habla el apóstol Pablo y habla de que en los últimos tiempos habrá apostasía, es importante que entendamos, porque es alejarnos de algo que era firme, alejarse, ¿no? Y esto nos dará luz a la hora de sacar las enseñanzas que después hablaremos. No quiero tampoco hacer apología de esta palabra, pero creo que está muy relacionada con los tiempos que estamos viviendo. Y cuando Carlos me pasó el título del texto que hemos leído, que estamos estudiando, ¿no? Creo que la reflexión primera, ¿no?, que quiero sacar a la hora de estudiar esta palabra es que, sin establecer un dogma por descontado, pero creo que nos puede enseñar para que veamos el tiempo que estamos viviendo, pero que también no solamente reflexionemos sobre cómo tenemos que reaccionar frente a este tiempo, sino que también nosotros podemos formar parte del significado de esta palabra, de alejarnos de verdades que son fundamentales y que sin querer, poco a poco, eso puede formar parte de nuestro caminar con el Señor. Y creo que esto está pasando en el tiempo, y cuando hablaban mis anteriores hermanos a la hora de exponer, en la comunidad cristiana esto está sucediendo mucho. De verdades que han sido fundamentos, nos estamos alejando poco a poco. Y ese es el peligro, ¿no?, que creo que podemos correr todos y que después quiero explicar con una pequeña analogía, ¿no? Vamos a ir a Hebreos 3:12, porque creo que aquí nos puede ayudar un poco a entender esto que estoy diciendo, ¿no? En Hebreos capítulo 3, el versículo 12, donde quiero poner el foco es en el significado que hemos hablado de una verdad, apartarnos. Y aquí el apóstol que escribió esta carta, ¿no?, que creo que Pablo, en el versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y esta verdad, como he dicho antes, no está simplemente para verla y reconocer y admitir que este peligro está a nivel general, sino para que nosotros mismos no cometamos ese error de empezar a cuestionar verdades que son columnas en lo que es el caminar con el Señor, y empecemos a apartarnos poco a poco. Después, la otra palabra que creo que nos ayuda a tener contexto de lo que vamos a reflexionar es postreros tiempos. Y lo he querido poner porque podemos pensar, ¿no?, que postreros tiempos, pues bueno, es no sé cuándo será, y en realidad creo que es importante que entendamos que significa que es el último capítulo, y nosotros estamos en ese último capítulo, ¿no? Y eso creo que nos puede ayudar a tomar más conciencia de lo que podemos extraer de este capítulo, ¿no? Y después la otra palabra que también he querido poner el foco es la piedad. Josué esta mañana, cuando empezaba, también ponía el foco, y creo que es una de las palabras que se repite más en esta epístola. Y creo que a mí al menos me ha encantado el significado, porque normalmente tendemos a relacionar la palabra piedad con una persona, ¿no?, que da lástima, ¿no?, o una persona súper religiosa que se porta bien, pero creo que la Escritura, el significado que le da a esto es mucho más rico, y creo que precisamente es, vamos a decir, la antítesis de lo que es la apostasía, ¿no? Y bueno, la voy a desgranar un poco, ¿no? Por un lado, significa andar bien, correctamente, reverenciar, adorar, pero creo que la mejor definición la da la propia Escritura. Y para ello nos vamos a ir a un versículo, pero dejadme deciros que en lo que es el Antiguo Testamento, la palabra que más se parece, ¿no?, se asocia es la palabra misericordia, parecida a misericordia, que traducido en otros pasajes por piedad, el Señor lo que viene a decir es que pide que en nosotros haya un caminar verdadero, un caminar vivo,
y no una religiosidad. Que lo que decimos esté acompañado con nuestros hechos y nuestro caminar con el Señor. Vamos a irnos a Oseas, porque aquí creo que hay un versículo que se explica por sí solo. Oseas capítulo 6. El capítulo 6, a partir del versículo 4. Dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Creo que el versículo por sí solo se explica, pero creo que este es, por eso decía que es la antítesis de lo que es la apostasía. Creo que el Señor te invita a ti y me invita a mí a que Él aborrece que nuestro caminar sea fruto de una fachada y no de un caminar vivo directamente con Él. Y que Él, más que sujetarnos a unos ritos o costumbres, lo que Él realmente busca es que tú y yo le conozcamos a Él. Que en nuestras circunstancias, en nuestro caminar, en nuestros problemas, en nuestro trabajo, realmente busquemos el que Él se haga manifiesto y tengamos una relación con Él personal y no sea una relación de segunda mano, que nosotros sabemos verdades, pero no son mías. Y que cuando Él nos invita, ¿no?, en los evangelios a que seamos sus testigos, pensar que un testigo, para testificar, tiene que estar presente, tiene que haber vivido algo para yo decir en un juicio, sí, yo vi que sucedió esto. Y Él te invita y me invita a mí a que en nuestro caminar con Él realmente haya una realidad y podamos ser testigos de una relación directa con Él, ¿no? Vamos a irnos también a 2 de Timoteo 3:5 y veremos que hay otro ejemplo que también es muy claro. Y esto también es bastante revelador del tiempo que vivimos, ¿no? Que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. Creo que este es el peligro que corremos en el tiempo que hay, ¿no? Que hay mucha gente que habla en nombre de Dios y corremos el peligro de ser confundidos con ese mensaje. Y el Señor te llama a ti y me llama a mí a que tengamos discernimiento, ¿no? Y eso es un poco el contexto de este capítulo, ¿no? Entonces, os he querido poner una ilustración. Yo cuando era joven o era adolescente, las personas que en su momento a mí me enseñaron, ¿no?, me hablaban de una historia, no sé fecharla en el tiempo, pero que antiguamente los barcos, cuando estaban atados en el puerto, corrían el peligro de, si no estaban atados, poco a poco se iban alejando. Sabéis que en los puertos no están los rompeolas, ¿no? No hay olas que mueven y cuando hay un barco que en alta mar se para, realmente tiran el ancla y el barco no se mueve. Pero en los puertos, en la Segunda Guerra Mundial o antiguamente, se corría el peligro que, confiados en que la corriente no era muy fuerte, no ataban los barcos. Y creo que si eso lo asociamos con lo que significa apostasía, es que poco a poco el cristiano va alejándose de lo que son las verdades. Y como es un tema que es poco a poco, no se le da importancia. Entonces, verdades que mis antepasados luchaban, ahora en el tiempo que vivimos, se permiten cuestionar. Y ese es el peligro que vivimos en el tiempo que estamos actualmente, ¿no? Y, bueno, el ejemplo que he querido poner con la ilustración es que
Se corría el peligro, antiguamente, como las cuerdas eran de material vegetal, ¿no?, que la erosión o las propias inclemencias fueran rompiendo esas cuerdas, ¿no? Y lo mismo sucede con nosotros, ¿no? Que puede ser que cosas que la sociedad nos ofrece hoy, la Escritura dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces yo puedo caer en el error de apoyarme en mi razón, apoyarme en lo que otros dicen y que no forma parte de mi relación, ¿no? Entonces, ese peligro creo que es un poco lo que el apóstol Pablo nos dice que podemos correr, ¿no? Bien, por entrar ya un poco en las verdades que creo que podemos sacar de este capítulo, ¿no? Creo que los tiempos que vivimos actualmente, que son los tiempos postreros, ¿no?, el apóstol Pablo lo describe por las siguientes características, ¿no? Espíritus engañadores. Y estamos en un momento, ¿no?, que, por ejemplo, ¿no?, en las redes sociales es bastante común que mucha gente hable en nombre de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes que hay espíritus engañadores y que si no estamos ojo a visor nos van a confundir, ¿no? Cuando habla de doctrinas de demonios, podemos pensar que son cosas extrañas o raras, o que el apóstol Pablo está siendo demasiado extremista, ¿no? Pero es una verdad que representa el tiempo que estamos actualmente viviendo, ¿no? El tema de la hipocresía. Claro, normalmente solemos relacionar la hipocresía con una persona que, bueno, que es claro, ¿no?, que nos está engañando, ¿no? Pero yo lo relacionaba con bueno, los murales que antiguamente se construían en las películas, ¿no?, que era todo de cartón piedra. Visiblemente, ese tema, tú ves un escenario, ¿no?, y puede parecer muy real, pero realmente es hueco. Y si os fijáis, si os acordáis, cuando el apóstol Pablo hablaba del amor, de la esencia del amor, ¿no?, que puedo hacer muchas cosas, y si realmente, ¿no?, como escuchábamos esta mañana, realmente lo que no me mueve es ese amor que nace de Dios y que no espero recibir nada a cambio, pues realmente es hueco, dice el apóstol Pablo, que retiñe, ¿no?, como una cosa hueca, ¿no? Entonces, eso es lo que caracteriza a los tiempos que estamos viviendo actualmente, ¿no? Me ha encantado el ejemplo que ponía esta mañana Josué con cauterizar el callo. Y esto también sucede, ¿no? Esta semana lo hablaba precisamente con mi esposa, ¿no? Vivimos en un tiempo, ¿no?, que los medios de comunicación, la tele, los anuncios, invitan a meter todo el tema sensual por medio. Y como creyentes podemos caer en el error que eso al final nos acabe acostumbrando y se vea una escena y nosotros la demos como natural. Entonces, hay ese peligro que nosotros podamos ir acostumbrándonos y no juzgando eso como pecado. Entonces, es importante reconocerlo porque ahora vivimos en un tiempo también que se tilda de radical, de antiguo, de carro viejo, cuando realmente señalamos eso como una verdad y lo que escuchábamos esta mañana, ¿no? Es la propia Escritura quien lo dice, ¿no? Amadores de sí mismos. Esto también podemos pensar que es una realidad del mundo y de la sociedad que vivimos, pero también es un peligro que como creyentes corremos. Pensar en que ahora siempre el foco se pone en nosotros mismos, no en los demás. Y se da como natural, ¿no?, que tú te tienes que amar a ti mismo, ¿no? Ingratitud es el no ser agradecidos, ¿no? Aborrecedores de lo bueno, pues tampoco no hace falta que lo diga, ¿no?, porque es el tiempo que caracteriza, ¿no?, que realmente cualquier cosa buena es lo que realmente la sociedad persigue y que a lo malo llaman bueno, ¿no? Y amadores de los deleites, pues realmente el foco está en el hedonismo, ¿no?, en siempre buscar los placeres como meta principal, ¿no?, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo frente a este tiempo que vivimos? ¿Cómo voy de tiempo?
Media hora. Media hora. Vale. 20 minutos, sí. Bien. ¿Qué nos dice Pablo frente a este panorama actual, ¿no? Porque no es cuestión de si es verdad, que creo que como creyentes hemos de reconocerlo, hemos de verlo y no verlo como un tema natural y no ser arrastrados. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué le dice a Timoteo para qué solución hay para este tiempo actual, ¿no? Entonces, es curioso que, y esto lo he puesto un poco a posta, ¿no? Porque no queriendo ordenar el capítulo por orden, pero creo que es importante, ¿no? Que no tengamos en poco la edad. Claro, tendemos a relacionar que la juventud es el problema, es el peligro, y realmente Timoteo es un ejemplo de que el problema no está en la edad, está en el corazón. Y que depende de que si buscamos al Señor o no le buscamos, eso es lo que el Señor valora, ¿no? En el estudio que daremos después hablaré de un caso, que es el de Eliseo, que precisamente es una persona que pienso que es un ejemplo a poner el foco porque fue capaz, ¿no?, de, siendo una persona madura, involucrar a los jóvenes en lo que era el desarrollo, ¿no?, del bien. Esto supongo que también estaréis de acuerdo conmigo, porque es una característica del tiempo de ahora. Los relatos que carecen de fundamento. ¿A qué me refiero con lo que estoy diciendo? Porque normalmente el cristianismo se está relacionando, en vez de con verdades que la propia Escritura dice, con frases que alguna persona en nombre de Dios dice. Y creo que es un error, volviendo a lo que hablaba antes de no tener nuestra propia experiencia con el Señor, ¿no? Queda muy bonito, ¿no?, decir tal hermano, el otro hermano, esta frase, y eso es realmente lo que caracteriza mi pensamiento, mi pensar, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que Pablo no está diciendo que podamos apoyarnos en la experiencia de otros hermanos, ¿no? Pero creo que es un error el que nuestro caminar sea siempre en base a argumentos de segunda mano, ¿no? Y aquí creo que tiene importancia lo que os he explicado de la piedad, de que entendamos que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se ejercite en la piedad, realmente lo que estaba diciendo el apóstol Pablo era que lo que realmente sirve para ti y para mí es que tenga yo una experiencia en mis problemas, en mi caminar con Él, realmente le busque y que eso me ayude a conocer al Señor más, ¿no? Cuando en tus problemas ves cómo el Señor te responde, cómo el Espíritu Santo te señala, y eso te ayuda a conocerte como eres y cómo es Él, y que ves su misericordia, es un escalón más que subimos en conocerle, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, ¿no? Ocuparnos en la lectura. Bueno, este tema es importante porque, como dice la Escritura, ¿no?, si queremos que el Espíritu Santo nos ayude, la espada del Espíritu Santo es la palabra, ¿no? Entonces vamos a irnos a Efesios, capítulo 6. Que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si deseo que el Espíritu Santo me ayude, que me reconforte, ¿cómo lo va a hacer, no?, si no me alimento de la Escritura, de la palabra, para que me pueda recordar un versículo, me pueda señalar algo, ¿no? Por eso es importante, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que se ocupe en la lectura. Y es un tema que es la mejor manera que podemos para conocerle mejor a Él. Es el testamento, es el regalo que nos ha dado y la manera que el Espíritu Santo nos va a fortalecer, ¿no? Exhortarnos también los unos a los otros es un tema que pienso que ahora suena tú no te metas conmigo, ¿no? Porque yo tengo este pensar, ¿no?
Pero el salmista precisamente dice, ¿no?, que un justo me corrija, será como un óleo que caerá sobre mi cabeza, ¿no? Entonces, el que tengamos la libertad, ¿no?, de como hermanos poder señalarnos, hermano, esto que estás haciendo, este caminar, no es correcto, es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, que es en los tiempos de la apostasía, es lo que nos puede ayudar a que caminemos y estemos alerta frente a esos peligros, ¿no? Y después el permanecer. Hace días reflexionaba, ¿no?, sobre el significado cuando el apóstol Pablo habla en Efesios, ¿no?, de las armas para hacer frente, ¿no? Y les contaba a los hermanos, ¿no?, que cuando Pablo habla del escudo de la fe, los romanos tenían dos tipos de escudo, ¿no? Uno que era el que luchaban y otro que era mucho más grande, que cubría prácticamente todo el cuerpo y que les servía para hacer frente a todos los dardos del enemigo, ¿no? Y que formaban lo que se acostumbraban a la formación tortuga, ¿no? Ese es lo que nos puede guardar, ¿no? Y frente a las inclemencias de estos tiempos, que son difíciles, pero son oportunidades para que podamos conocer al Señor, Él nos llama a que nos refugiemos por la fe y permanezcamos, ¿no? Y para ir terminando, si os fijáis, el apóstol Pablo, ¿no?, le da unos consejos a Timoteo para ser ejemplo a los demás. Y creo que son las columnas sobre las que nos podemos apoyar en estos tiempos, que son difíciles, pero no son... Creo que sería un error, ¿no?, refugiarnos en decir, bueno, son tiempos malos, pues ya está, ¿no? Yo creo que es una oportunidad que tenemos, primero porque son una señal más de que la venida del Señor Jesús está cercana, pero también son una oportunidad para que si permanecemos fieles, le vamos a conocer más, ¿no? Entonces, una de las razones que expone es la pureza. Si miramos a nosotros mismos, pues vamos a ver pecado por todas partes, ¿no? Pero podemos refugiarnos en los recursos que tenemos en el Señor Jesús, ¿no? Y creo que lo que Pablo le estaba diciendo es que diese permiso, que demos permiso al Espíritu Santo para que nos pueda señalar cualquier cosa, que haya mezcla, porque todo lo que nace de nosotros, incluso nuestras buenas intenciones, siempre están manchadas por el pecado, ¿no? Después también un tema que Pablo le dice es la palabra, ¿no? Nuestro hablar cotidiano que refleja. Cuando nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo nos ven, nuestro hablar refleja ese caminar con el Señor cercano, o nuestro hablar está lleno de los modismos de este mundo, la forma de pensar de este mundo, o realmente nos hemos dejado moldear por su Espíritu Santo, ¿no?, para que cuando nos vean nuestros compañeros digan, esta persona es diferente, ¿no? Nuestra conducta también, ¿no? En este caso, la manera de vivir o comportamiento, ¿no? Y es importante que cuando el apóstol habla de conducta, no es tanto que yo o tú intentemos reflejar un patrón de vida, sino que realmente mi caminar con el Señor seduzca a las personas que tengo a mi alrededor y que ellas sean estimuladas a decir, yo quiero ser como esa persona, ¿no? Tener esa tranquilidad frente a la enfermedad, la muerte, lo que sea, ¿no? Y eso es lo que el Señor nos llama a ser sus testigos, ¿no? Que realmente hay una realidad viva, un conocimiento de Él, como hablábamos antes, ¿no? Y después el amor. El amor, realmente la sociedad de hoy se mueve en la tolerancia, el amor a uno mismo, ¿no? Pero creo que el amor del Señor es muy diferente, porque realmente es una cosa que nosotros no podemos fabricar. El amor del Señor es lo que Él hizo por ti y por mí, que a pesar de lo que yo soy, de lo que tú eres, a pesar de lo que yo pienso que me conozco, y a medida que voy caminando con el Señor me doy cuenta de lo que Él me amó y me ama. Que ese amor, seamos un canal para que
esto que ahora en la sociedad no es habitual, ¿no? Que actuemos sin esperar, sin recibir nada a cambio, ¿no? Estos días que, en este caso, mi padre que tiene ahora mi madre que está en la UCI, me contaba, ¿no? Lo difícil que le es a veces hablar con una persona que no puede responder porque está con los medicamentos a veces sedada, ¿no? Pero el Señor nos llama a ofrecernos a dar amor a pesar de que no recibamos nada a cambio, ¿no? Entonces eso, traducido a nuestro caminar, es lo que más cuesta, ¿no? Que siempre está el interés detrás de nosotros por intentar buscar algo a cambio, ¿no? Entonces eso es lo que el apóstol le decía, ¿no? Disculpar que sea... No sé por qué. No sé por qué no me deja. Bueno, si no sigo así, ya está. Después, la otra característica es el espíritu. Y creo que también es un tema que es bastante habitual y posiblemente no tan conocido. Para mí es triste admitirlo, ¿no? Creo que vivimos un tiempo actualmente, ¿no? Y el apóstol Pablo le invita a Timoteo a ser un ejemplo en eso, ¿no? En que seamos vidas no estancadas, ¿no? El Señor Jesús se presenta que el que tuviera sed acudiera a Él, que sería una fuente de agua viva, ¿no? Y creo que muchas veces nuestras vidas se caracterizan por ser vidas estancadas. Lo que decía, como nos hemos acostumbrado a materiales de segunda mano, vivimos vidas sin profundidad, sin que el Espíritu Santo pueda manifestarse, y por eso tenemos que las inclemencias del día a día nos turban y hacen que nuestra vida sea pobre, ¿no? El verano pasado escuchaba a un hermano que fuimos a Francia y hablaba, ¿no? De que cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo, creo que es en 2 de Timoteo, y hablaba, ¿no? De que como el labrador para sacar los frutos debe escarbar, ¿no? Él hablaba precisamente también de la profundidad, ¿no? Y creo que muchas veces sin querer tus problemas y mis problemas no los vemos como oportunidades que el Señor trae a nuestra vida para que Él pueda profundizar, para que le demos oportunidades, para que su Espíritu Santo, cuando nos vemos vasos inútiles, es el mejor momento para que Él pueda manifestarse, ¿no? Y Pablo aquí a Timoteo precisamente le está diciendo, ¿no? Que sea un ejemplo en la vida espiritual, ¿no? Y por último, la vida de fe. La vida de fe no es simplemente que cuando yo tomo una decisión confío en el Señor, que sí, es parte de eso, pero es una vida de dependencia, ¿no? Es una vida de admitir que yo no puedo hacer nada y que es el Señor el que me tiene que ayudar, ¿no? Vamos a irnos a Efesios 6:16. Que es un poco lo que estaba mencionando antes del escudo, ¿no? Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y como os he dicho antes, el soldado romano tenía 2 escudos, ¿no? Y en este caso, Pablo se estaba refiriendo aquí al escudo grande, ¿no? Para poder caminar por la fe necesitamos utilizar el escudo, caminar por la fe, si no vamos a ser blanco, ¿no? Y quería terminar simplemente con este versículo, que es el último que hemos leído del capítulo, pero en este caso de la Nueva Traducción Viviente, que me gusta más, ¿no? Porque creo que en los tiempos que nos tocan vivir hoy, creo que es bueno admitirlos, no disfrazarlos, sino decir estamos en los últimos tiempos y es un tiempo que si no velamos
podemos ser envueltos, pero hay solución. Y esa solución pasa por apropiarnos, ¿no?, de las verdades que Pablo le dice a Timoteo, y este último versículo nos debería animar, ¿no? Dice: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Fijaros, de lo que vives, de cómo vives, es el resultado de si realmente yo estoy viviendo de la mano del Señor o no, ¿no? Mantente firme a lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen, ¿no? Esta mañana cantábamos esa canción, ¿no?, que es importante el nutrirnos y el velar, ¿no? Y creo que esto puede ser el versículo, ¿no?, que puede cerrar esta parte para animarnos. Son tiempos difíciles, pero son también oportunidades que tenemos del Señor para apropiarnos de Él y conocerle. Lo que el Señor te invita a ti y me invita a mí es que no nos conformemos, ¿no?, con un caminar donde yo acudo a la asamblea y simplemente pues recibo, y durante la semana, en mis problemas, en mis dudas, en mi familia, no acudo a Él y permito que todas esas circunstancias me ayuden a conocerlo más, ¿no? Como el Señor reprochaba a Israel, que lo que Él quiere no es una rutina, una metodología de vida cristiana, sino quiere una relación contigo y conmigo. Pues esto era un poco lo que os quería compartir y me gustaría pues terminar orando. Padre, queremos darte gracias por tu palabra que nos alienta, que nos redarguye, y admitiendo que el tiempo que nos toca hoy vivir es peligroso, son los postreros tiempos. Tú siempre das solución y nos invitas a que no busquemos nosotros solución, porque la solución tú nos la has dado. Ayúdanos en todo momento a ver este tiempo como una oportunidad para acercarnos a ti, para conocerte, y en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, que acudamos a ti, como tu palabra dice, venid a mí, y que eso nos permita cada día conocerte, caminar contigo. Te queremos dar las gracias en el nombre de Jesús. Amén.